Hermanos, que Dios les bendiga, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes una vez más. Voy a pedir que abran su palabra, la Biblia, en el libro de Habacuc. Vamos a empezar este libro el día de hoy, primeramente el Señor, Habacuc. Y voy a dar lectura del capítulo 1 al 11, el libro de Habacuc. Vamos a leer el profeta Habacuc. Y en lo que lo buscan, qué bonito canto, Él me sostendrá. Me gusta más oír que Él me va a sostener a que yo me voy a sostener. Amén. Él nos va a sostener, hermanos, hasta el final. El libro de Habacuc. Voy a dar lectura del 1 al 11. Así dice la palabra del Señor. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Mirad entre las naciones, observad, asombrados, admirados, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si se os contara. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Impotente y temible es. De él mismo procede su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al golpe vienen sus jinetes y sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza. Recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza. Amontona escombros para tomarla. Entonces pasarán como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hacen de su poder su Dios. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. La mayoría de las personas tienen memorias muy marcadas de cuando eran niños. Memorias que nunca se le van a olvidar. Yo estoy seguro que usted tiene memorias de niños, así como yo tengo memorias de mi niñez. Por lo general, las personas retienen memorias emocionales o de eventos traumáticos. Por ejemplo, hablaba con mi mamá la otra vez y le digo que yo nunca conocí a mi abuelo en vida, pero recuerdo su imagen cuando falleció. Alguien me cargó para ver su rostro antes de que lo enterraran. Y en aquellos años, a los ataúdes no se abrían, sino que se les ponía una ventanita de cristal para ver su cara. Y yo no conocí a mi abuelo, esa es la única memoria que tengo de él. Alguien me levantó antes de que lo enterraran y yo me acuerdo ver el ataúd con un vidrito donde estaba su rostro. ¿Por qué se me quedó eso? No sé, a lo mejor me traumé, no estoy seguro. Pero dice mamá que yo tenía 3 años cuando pasó eso. Pero lo tengo muy marcado. Yo estoy seguro que si usted tiene memorias así, de niños, visiones, como imágenes, como fotos, de cosas buenas, pero también cosas malas que le han pasado. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes que recuerden un accidente automovilístico, los que han tenido uno, yo estoy seguro que se acuerdan. Se acuerdan como si fue ayer. Me pueden dar detalles. Si es que el accidente no fue tan grande que se le olvidó la memoria. Pero si alguien tuvo un accidente automóvil, yo estoy seguro que se acuerdan cuándo y qué estaban haciendo cuando pasó. Muchos se acuerdan hasta qué ropa tenían puesta. ¿Por qué? Porque es un evento traumático. Es algo que no se te va a olvidar. Bueno, no solamente retenemos este tipo de memorias, también solemos retener memorias de cuando se nos hacen injusticias. Cuando alguien nos hace injusticia o nos hace daño, siempre nos acordamos. Es algo que nos marcó, es algo de un trauma.
Por ejemplo, todos aquí recuerdan cuando les han robado. Yo estoy seguro que si le han robado alguna vez algo en su vida, ustedes recuerdan muy bien eso. O si los han estafado. O si los han traicionado. La traición de un amigo, de una pareja o de un socio de negocios. Yo estoy seguro que recordarían muy bien eso. Las injusticias las recordamos con detalle. Todos también recuerdan, tienen memoria de abuso físico, de abuso verbal, incluso de abuso sexual. Eso nunca se les va a olvidar a las personas porque es algo marcado. Yo todavía recuerdo cuando estaba chiquillo que llegué a la casa, dejé la bicicleta en la banqueta y me metí a tomar agua, y cuando salí ya no había bicicleta. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque esa bicicleta yo la quería mucho y se me hizo una injusticia. Por eso me acuerdo cuando me robaron mi bicicleta de niño. Yo estoy seguro que a ustedes, si les pregunto, ¿se acuerdan cuando les hicieron daño, cuando alguien les robó? Yo estoy seguro que me dieran el lugar, el tiempo y hasta el nombre de la persona, si se lo saben. ¿Por qué? Porque fue una injusticia, fue algo que les hicieron a ustedes, es un pecado que se les hizo. Cualquier injusticia que se nos ha hecho y nos ha marcado la podemos recordar como si ocurrió ayer. Y cuando a una persona le empiezan a ocurrir suficientes injusticias, es cuando se empieza a meditar, empieza a hacerse preguntas un poquito más profundas. Cuando uno está en medio del dolor, en medio de la injusticia, se empieza a hacer preguntas como, ¿de dónde viene el mal? ¿Inventó Dios el mal? ¿Dónde estaba Dios cuando me ocurrió esto? ¿Por qué Dios no me contestó mi oración? ¿Existirá Dios? ¿Conoce Dios la injusticia que se me ha hecho? ¿Y castigará Dios a la persona que me hizo esa injusticia? Ese tipo de preguntas se le hace al ser humano cuando está en medio del dolor y cuando le hacen injusticias una tras otra, tras otra. Y ese tipo de preguntas es la que se acaba de hacer Habacuc en el texto que acabamos de leer. Habacuc tiene preguntas para Dios y se las hace. Y lo sorprendente es que Dios le contesta esas preguntas. Y Dios le contesta que no solo conoce las injusticias que se hacen en este mundo, pero que si también, aparte de que conoce las injusticias, también interviene de formas que nos van a sorprender. Amén. Y nos vamos a dar cuenta que estas injusticias, que nosotros le llamamos injusticias, en realidad, las injusticias son el fruto de no poner en práctica la ley de Dios. Y nos vamos a dar cuenta qué es lo que tiene Dios que decirnos al respecto. He titulado el mensaje de hoy, Cuando la ley de Dios se paraliza. Cuando la ley de Dios se paraliza. Y vamos a ver en estas preguntas y respuestas, en realidad, nos van a dar los efectos cuando una sociedad, cuando una persona, o even cuando la iglesia paraliza la ley de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? ¿Y cómo responde Dios cuando se paraliza su ley? Y la primera cosa que nos dice ahí Habacuc, el primer punto es que cuando la ley de Dios se paraliza, la injusticia prevalece. Cuando la ley de Dios se paraliza, la injusticia prevalece. Y lo explica otra vez ahí Habacuc en los versículos que acabamos de leer. Dice versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Señor? Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Son dos preguntas que el profeta Habacuc le está preguntando a Dios. Ahora, antes de meternos de lleno, vamos a pintar el contexto. ¿Quién es Habacuc? Bueno, no se sabe mucho del profeta Habacuc. Sabemos que es un profeta, porque así lo dice el libro. Y también se especula que Habacuc era un levita. Un levita que
estaba relacionado con los cantores del templo. ¿Por qué sabemos eso? Porque el último versículo de este libro dice así: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, se cree que Habacuc era un levita que cantaba instrumentos en el templo. Entonces, Habacuc conoce la ley, conoce el templo, y él está viendo Israel en ese tiempo, todo lo que está pasando, y por eso vienen esas preguntas a él. Ahora, Habacuc no menciona el año o el nombre de un rey para poderlo como citar o poner en una fecha, pero Habacuc profetizó entre los años 612 al 605 antes de Cristo. ¿Por qué sabemos eso? Porque aún Babilonia no era conocida, y Babilonia viene a hacerse conocer mundialmente cuando destruye a Nínive. Y Nínive fue destruida por Babilonia en el año 612. Sabemos que fue antes, entre 612 y 605, porque en el 605 viene Babilonia y se lleva a Israel cautivo. Entonces tuvo que haber pasado antes de esto, porque todavía no viene Babilonia por Israel, a destruir a Israel o al pueblo de Judá. Ahora, Habacuc se pregunta esto porque el pueblo de Israel no estaba siguiendo la ley. Había muchas injusticias en ese tiempo. Y va para recordarle la memoria, estos son los últimos reyes cuando viene Habacuc a profetizar. Manasés, que fue el rey más malvado que tuvo Israel, estuvo 55 años en rey. Y él mandó a que se hicieran lugares en los lugares altos se hicieran templos para adorar a Moloch y a Acera y a otros dioses paganos. Él lo permitió. Él permitió prostitución en el templo. Él permitió la idolatría. Y cuando hay idolatría en el pueblo, también vienen otro tipo de injusticias. Pero Manasés reinó 55 años. Después vino Amón por 2 años y fue un rey malvado. Después vino Josaías, que hizo una reforma por 31 años. Y el Señor, al ver la reforma de Isaías, detuvo su juicio. Pero Josaías muere. Y luego vino Joacás y Joacim, y los dos fueron malvados. Y es en este tiempo, en este periodo, donde Habacuc ve todo lo que está pasando, todas las injusticias, donde el rico compraba, extorsionaba al rico con su dinero para que los pobres no ganaran. Se los llevaban a cortes y siempre le daban el favor a los ricos. Los ricos abusaban de su poder. Y el Señor vio y al Señor no le gustó nada. Pero Habacuc vivía en medio de Israel y él miraba todo lo que estaba pasando y se hizo la misma pregunta: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Y es la pregunta que le hace a Jehová. Y hay 2 preguntas. Ahora, estas preguntas son preguntas, pero son preguntas con el sello de exclamación. O sea, son preguntas, pero casi reclamándole a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda? Versículo 2. Y no escucharás. Y luego, clamaré a ti violencia y no salvarás. Es una pregunta, pero es una queja. Y este es el famoso paralelismo hebreo, donde 2 frases dicen lo mismo, son sinónimos. En la primera frase dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda? Y abajito dice: clamaré a ti. Y luego la respuesta es: ¿hasta cuándo clamaré a ti? Y no escuchas. Y para Habacuc, no escuchar es lo mismo de no salvarás. No escuchas y no salvas. ¿Hasta cuándo, Señor? Y es una pregunta, pero es una queja. Si tú eres Dios Todopoderoso, ¿por qué no haces algo al respecto? Es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué no paraste la bala? ¿Por qué no paraste al conductor hebreo, borracho? ¿Por qué no paraste a ese señor que se metió a la escuela a dar balazos? Esa es una pregunta que todos nos debemos de hacer y todos se han hecho cuando nos pasa una injusticia. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Una vez más, son 2 líneas sinónimas. Iniquidad es lo mismo que opresión. Hay iniquidad
y hay opresión. No había, ahí sí, en realidad, en esos tiempos no había justicia social. No había justicia social. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y clamaré a ti y no escuchas y no salvas? Versículo 2. ¿Cuántas veces hemos orado? Y vamos a ser sinceros, porque esta máscara de piadismo a mí no me gusta. ¿Cuántos de nosotros en realidad hemos dejado de orar peticiones porque no vemos diferencia? ¿Cuántos de nosotros oramos por un buen rato, pero cuando vemos que no hay cambio, como que ya no oramos de esa petición? Oramos otras, pero esa petición uno mismo dice, no, el Señor no la va a contestar. Ya tengo 1 año, ya tengo 2 años. Bueno, eso sí tenemos paciencia. Ya tengo 1 semana y no me la contestó, así que ya no voy a orar. Yo pienso que todos hemos estado en ese momento, o en esa situación, donde pedimos al Señor una oración y como que no contesta. Y luego seguimos orando, pero más por costumbre, y nos tenemos que empujar a orar esa misma petición, pero ya no lo hacemos con el corazón. Y luego, ya ni empujarnos podemos, simplemente ya no oramos la petición. Yo creo que no soy el único que me ha pasado, yo sé que les ha pasado. Ahora, es correcto venir al Señor con nuestras peticiones y ruegos, eso es correcto, no es incorrecto. También es correcto orar en contra de la injusticia, que lo debemos hacer. Pero la naturaleza humana tiende a estar llena de quejas, pero los seres humanos típicamente se quejan en direcciones equivocadas. Por ejemplo, tendemos a hablar de Dios en lugar de hablar con Él. O sea, la queja es, no, este Dios no hace nada. En vez de quejarnos de Dios, Habacuc habla con Dios. ¿Ven la diferencia? No, ya no voy a orar a Dios porque oro, ayuno, y como que Dios no me escucha. Estamos hablando con otra persona acerca de Dios, en vez de hablar con Dios y decir, Señor, escúchame, te estoy clamando con mi corazón. Tendemos a quejarnos de Dios en lugar de quejarnos a Él. En vez de decir, Señor, ayúdame con esta injusticia en mi vida, siempre decimos, no, hombre, Señor, no me escucha, no me quiere, no le importo. O sea, el Señor quiere que hablemos con Él, no que nos quejemos de Él. Hay una gran diferencia en las dos cosas. Habacuc llevó sus quejas directamente a Dios. Cuestionó cómo Dios podía permanecer en silencio mientras los impíos prosperaban. Una pregunta válida. Y el Señor no está en contra de hacerle preguntas, ese tipo de preguntas. Lo que el Señor no quiere es que dudemos de Él. Ahora, pero es incorrecto concluir que si no nos contesta nuestra petición, es que Él no nos escuchó. Eso sí es erróneo. Para Habacuc dijo, no me escuchas y no traes salvación. Pero no necesariamente, mis hermanos, no es eso. El Señor siempre escucha y va a veces, y a veces la respuesta es no. A veces la respuesta es sí, pero todavía no. Y a veces que la respuesta es sí y ahora. Por eso hay que tener paciencia con el Señor. Habacuc quiere saber por qué el pueblo de Dios está experimentando iniquidad y opresión. Y la respuesta está en el versículo 4. Él mismo dice, no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. La justicia, hermanos, es el fruto de la práctica de la ley de Dios. Déjame lo repito. La justicia, la famosa justicia que se menciona en todo el mundo, la justicia es el fruto de la práctica de la ley de Dios. Si nos ponemos a practicar la ley de Dios, por general o por consecuencia, va a haber justicia. Amén. La injusticia es la consecuencia del abandono de la ley de Dios. En otras palabras,
Habacuc se está quejando que por qué Dios no hace nada, pero la injusticia no sale de Dios, sale del corazón humano. O sea, en vez de voltear para arriba para quejarnos, debemos de voltear para todos lados y vernos en el espejo. Debemos de voltear para arriba para pedir auxilio, claro que sí, pero no para quejarnos de Dios. La ley fue dada para una humanidad injusta. ¿Nunca se ha preguntado por qué el Señor nos tuvo que dar la ley? ¿Por qué nos tiene que enseñar cómo debemos de actuar? ¿Será por algo? ¿Será porque del corazón del hombre no va a salir ese tipo de ley? Aunque la sociedad ha cambiado, de aquella sociedad de Habacuc, la naturaleza humana no ha cambiado. La ley de Dios se nos dio para practicarla, pero la naturaleza humana tiende a paralizarla. Y eso es exactamente lo que quiere decir esa palabra, paralizar. Ahí en el versículo 4, cuando dice la ley no se cumple, quiere decir la ley está paralizada. No se cumple, dice la otra versión. La ley es debilitada, se entorpece, nadie la obedece. ¿Por qué hay injusticia en el mundo? En Houston, en la iglesia y en el hogar. Porque no estamos poniendo en práctica la ley. Así de simple. No, no tiene que ver porque usted nació pobre o su papá le pegaba con el cinto o nunca le compraron el perrito que usted quería cuando estaba niño. No. La injusticia está porque brota de aquí y porque hemos dejado de practicar la ley de Dios. Si amamos a Dios y amamos al prójimo, no voy a decir que eliminamos la injusticia, siempre va a haber, pero la injusticia va a ser muy baja. La práctica del amor, hermanos, está en coma, está paralizada. Por eso Habacuc estaba sufriendo y por eso nosotros sufrimos el día de hoy. Veo videos en el internet de niños de 17, 18 años robando, pegándole, abusando a gente de la tercera edad. Porque nunca se les enseñó el amor al prójimo, nunca se les enseñó la ley. Houston en los últimos 5 años ha subido en crímenes porque no hay ley. No, es que viene de una familia de afroamericanas o viene de una familia hispana. No, es porque los padres nunca le enseñaron a ellos la ley de Dios. Y los padres de los padres tampoco les enseñaron a ellos. ¿Por qué hay tiroteos en las escuelas y ya es común? Porque no hay amor al prójimo. Ese es el corazón de la ley. No sé, no hay un temor a Dios y no les da un temor darle un balazo a alguien que tiene la imagen de Dios. Tenemos que poner en práctica la ley. El amor a Dios y el amor al prójimo. Pero practicarla quiere decir que no la tenemos practicada o ya hecha en nuestra vida. Hay que ponerla en práctica. Hay que empezar a amar, a interactuar con esa persona que nos cae mal. Ok, ay Señor, pues no lo amo, pero tu palabra dice que debo de perdido no odiarlo. Déjame de perdido, me siento con él. A lo mejor si oro por él, empieza ese proceso. No le saque la vuelta. Ahí viene aquel. Salúdalo. Salúdenlo o salúdela. La ley se tiene que practicar. Hace muchos años yo, mi esposa, yo compré una máquina de correr eléctricas. Y yo y mi esposa corríamos en esa máquina. Pero se nos hizo aburrido correr adentro. A nosotros nos gusta más correr ahí afuera. Y esa máquina se doblaba para arriba y la doblamos. Esa máquina duró en nuestro cuarto como unos 6, 7 años. Y mi esposa la usó para colgar la ropa. Después de que lavaba, la metía en los ganchos y la ponía. Y uno pasaba, tantas veces pasé por ahí que esa ya no miraba yo, la corredora. Hasta que un día digo, ay, ya hay que tirarla, está ocupando mucho espacio. La corredora es buena, pero hay que usarla. O sea, tanto se camufló ahí con la ropa que yo ya no miraba la corredora.
La ley de Dios fue hecha para caminarla. Pero nosotros la usamos y la camuflameamos, le ponemos otras cosas que ya ni nos damos cuenta. No solamente que no la estamos siguiendo, sino que estamos yendo en contra de ella. La corredora es buena si la usamos. La ley de Dios es buena si la practicamos, hermanos. La membresía del gimnasio no es buena en sí misma. La membresía del gimnasio es buena si va al gimnasio. Amén. La ley la tenemos que practicar porque es muy fácil no practicarla. Está en nuestra naturaleza no practicarla. Está en nuestra naturaleza paralizarla. Está en nuestra naturaleza justificarnos por no seguir. O por no seguirla. Oh, es que vengo cansado, es que me hizo enojar, es que ahora esto, es que ahora lo otro, y nos justificamos. Yo lo hago siempre. Me tengo que cachar. No, aquí estoy mal. Debemos poner en práctica la ley de Dios en nuestras vidas. Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo para evitar practicar injusticias ante los demás. Dios conoce las injusticias que te han hecho. Pero ojo, pero también escucha las oraciones de las personas a las cuales nosotros les hemos hecho injusticias. O sea, lo repito, Dios sabe las injusticias que te han hecho a ti y a mí, pero también escucha la oración de la persona a la que nosotros le hemos hecho injusticias. Cuidado, porque también escucha las oraciones de los demás, no nomás la tuya. El Señor conoce, escucha, pero también interviene cuando hay injusticias. Y este es mi segundo punto. Cuando la ley de Dios se paraliza, Dios interviene con juicios divinos. Entonces, cuando se paraliza la ley, no solamente brotan las injusticias en la sociedad, vienen juicios divinos de Dios. Y el versículo 5 lo dice: mirad entre las naciones y ved, y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la vas a creer. Los planes de Dios, hermanos, nos asombrarán. Los planes de Dios nos van a asombrar, porque Dios no piensa como nosotros. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y los pensamientos de Dios mucho más altos que el de nosotros. Nuestros pensamientos es como cuando usted va a Galveston. Topan y luego todo lo que ve el mar. Esos son los pensamientos de Dios. Topamos. No podemos ni siquiera comprender lo que sigue. Dice el Señor: mirad entre las naciones, le dice a Habacuc, y ved y asombrados. El Señor quiere que meditemos en la situación del mundo entero y no solo en nuestros problemas. Muchas veces tenemos esa visión de caballo. Mi esposo, mi esposa, mis finanzas, mi hijo rebelde. Y aquel allá lo están matando. No, yo primero, mis quejas. Hay niños en África muriendo de hambre. No, primero lo mío. No me gusta mi horario de trabajo. Cómo sufro. No. El hermano pone en la iglesia muy temprano. No me gusta levantarme los domingos. Dice Habacuc: mira alrededor, asómbrate de todo lo que estoy haciendo. Soy Dios de Israel, pero también soy rey del mundo. No solamente controlo a Israel, tengo a todo el universo en la palma de mis manos. El Señor ya está llevando en acción sus planes. El Señor siempre está trabajando en el manejo de la historia humana. Dijo Jesús: mi Padre trabaja. Cuando les respondió a los fariseos: yo trabajo y mi Padre aún trabaja. Hablando del día de reposo. Dios siempre trabaja. El Señor lleva el timón hacia el fin que Él designó de acuerdo a su voluntad. Por eso le dice a Habacuc: tu queja, yo ya estoy trabajando en tu queja. No te has dado cuenta, pero yo ya estoy moviendo naciones para eliminar tu queja. El COVID, la guerra de Ucrania y Rusia, la actitud anti-Dios en los Estados Unidos y la actitud anti-Dios en el mundo no se están manejando solas.
las maneja la voluntad de Dios. El mundo quedará asombrado cuando venga el fin. El mundo quedará asombrado cuando vea a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes a juzgar al mundo entero. Se van a quedar sorprendidos. Así como Habacuc. Dice, versículo 6, porque he aquí, yo. ¿Quién, Señor? Tú, yo. Levanto a los caldeos. Los caldeos son los babilonios. Dice el Señor, nación cruel y presurosa. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una actitud de injusticia. Dice, sigue leyendo, formidable es y terrible. De ella misma, dice, procede su justicia y su dignidad. Ellos hacen sus propias reglas de moralidad. O sea, ellos mismos son su Dios. Dice el Señor, esa nación yo la estoy levantando ahorita. Todavía no es famosa, pero ya ahí viene y ahí viene. Va agarrando fuerza, va agarrando poder. Tus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Forma simbólica de decirnos, en otras palabras, tienen el mejor ejército, tienen los mejores tanques y tienen los mejores aviones. Y yo los estoy preparando para. Versículo 9, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Imagínense esa. Dice que recogerán cautivos como arena. ¿Han ido a la playa? ¿No han agarrado arena? Y sabemos que los babilonios se llevaron a millones cautivos. No nomás a Israel, a todos los pueblos que iban dominando. Versículo 10, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza, y levantarán terraplén y la tomarán. O sea, no solamente eran poderosos, eran arrogantes, y lo sabían. El único poder y autoridad que respetaban los babilonios era el suyo. Ahora, dice ahí el versículo 10, levantarán terraplén y la tomarán. Ellos eran famosos. Babilonia se hizo famoso porque ellos, las ciudades siempre las levantaban arriba de una montaña y ponían las murallas muy arriba para protección. Pero Babilonia se hizo famoso porque ellos no batallaban. Ellos lo agarraron de los asirios, llegaban y amontonaban pura tierra hasta hacer una rampa de tierra. Y luego subían por las murallas y conquistaban la ciudad. Pero dice, se ríen. Jerusalén estaba arriba y tenía murallas. Ellos se rieron de Jerusalén. No, y los judíos pensaron que Jerusalén nunca iba a ser tomada. ¿Por qué? Porque ellos decían que esa era la casa de Dios y que Dios jamás iba a permitir eso. Pero déjame te digo algo, lo permitió y lo ordenó. Dice en Ezequiel, cuando le enseña la visión a Ezequiel, lo que estaban haciendo prostitución adentro del templo y le daban la espalda a Jehová para adorar a otros dioses adentro del templo. Y dice Ezequiel que la gloria del Señor abandonó el templo. Los judíos pensaron que el Señor tenía las manos amarradas. El Señor nunca tiene las manos amarradas. Se guardó un remanente para cumplir los pactos que le hizo Abraham. Pero al Señor nunca le vamos a tener la mano amarrada. Luego pasarán como el huracán, versículo 11, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios nos revela que los babilónicos atribuían su fuerza a su Dios, nunca a él. Maruk era el Dios de los babilonios. Esa es la respuesta que le da Habacuc. ¿Quiere respuestas a Habacuc? Imagínense en Habacuc. No, Señor, así déjalo, estamos mejor así. ¿Quieres una respuesta? Ahí vienen los babilonios. Y yo los voy a mandar y yo los estoy levantando. Esa no es la respuesta que quiere oír Habacuc. Y la respuesta de muchas de nuestras oraciones y de nuestras injusticias que nos han hecho, tampoco nos va a gustar.
Pero el Señor es más sabio que nosotros. ¿Quién de aquí se atreve a darle consejo al Señor? No, como dijo Job, discúlpame, he hablado de más. La respuesta no nos gusta, los métodos no nos va a gustar, pero el fin, cuando venga el Señor Jesucristo a reinar, eso sí nos va a gustar. La iglesia debe tener cuidado de pensar igual que el pueblo de Judá. A Dios no le agrada que practiquemos la injusticia en la iglesia, mis hermanos. Nosotros podemos llegar a caer en ese mismo error, decir, no, aquí está la casa de Jehová, no, el Señor murió por nosotros, no, el Señor no tiene las manos atadas con la iglesia. Él quiere una iglesia santa, purificada, de blanco. No quiere una mujer injusta. Quiere una novia justa. Primera de Pedro 4 les dice a estos, a la iglesia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Déjenme lo repito, es último. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, las injusticias que te van a venir, porque van a venir, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No dice, véngate. No dice, ponte duro y cuestiona a Dios. No dice que te hagas el llanero solitario y tomes la justicia bajo tus manos. Dice, tú sigue haciendo el bien. Él quiere una iglesia justa y fiel. Dios le contesta a Habacuc con una respuesta que le sorprendió. El Señor no tiene las manos atadas a la injusticia. La injusticia de este mundo, hermanos, proviene del corazón humano. El pecado entró a la humanidad por la desobediencia a Dios. ¿Por qué el Señor no elimina la injusticia de este mundo? Te preguntarás. Porque la injusticia está en ti y en mí. Gracias a Dios que todavía no la elimina porque nos vamos todos. Como cristianos debemos practicar la ley de Dios. La practicamos, hermanos, cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Habla con Dios. Háblale de la injusticia que ves y que has experimentado. Él no tiene nada en contra. Él te escuchará y te enseñará a esperar en Él. Recuerda que aún hoy, cuando creas que a Dios no le importa la injusticia que te han hecho y que Dios no está involucrado en el sufrimiento humano, Él siempre está trabajando. Aún hoy. Él siempre está usando la injusticia de este mundo para llevar su plan perfecto hacia una dirección. Y con esto concluyo. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? El Señor usa la injusticia para su plan perfecto. Lo hizo con tu salvación y lo hizo con mi salvación. Mira ahí en Hechos 2, 22 al 24, se los voy a poner aquí. Mire cómo el Señor usó la injusticia de Babilonia para enderezar a Israel, pero también usó la injusticia del hombre para traer justicia a nosotros. Y lo dicen Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El Señor usó la injusticia que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo para traer justicia a tu vida y a mi vida.
Y así como el Señor usó la injusticia que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo, Él usó la injusticia de los babilonios para enderezar al pueblo de Israel, y Él puede usar la injusticia de este mundo que está pasando ahorita para traer justicia al mundo. Y mire cómo termina, Hechos 22:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor usa la injusticia del mundo para corregir la misma injusticia. La injusticia, ¿por qué existe la injusticia en el mundo? Es una herramienta de Dios para con nosotros. La injusticia no sale de Dios, la injusticia sale de nosotros, pero el Señor usa la injusticia para sus planes perfectos. La injusticia más grande en la historia de la humanidad fue dirigida por Dios para la salvación de injustos como nosotros. Imagínate, medita y asómbrate. ¿Qué maravillas puede hacer Dios con la injusticia que se está practicando actualmente en el mundo? Practiquemos la justicia, mis hermanos, y dejemos que Dios transforme la injusticia de este mundo para su gloria. Vamos a orar, mis hermanos.